Hermanos, qué lindo este tiempo de adoración a nuestro Señor. Gracias por la selección de esos himnos y esos coros tan preciosos. Muy lindo el arreglo de En la Cruz, precioso. Qué bueno es adorar juntos a nuestro Señor y reconocer las grandes cosas que Dios ha hecho para salvarnos. Por eso nosotros le adoramos, por eso le bendecimos y por eso podemos cantar que no daremos nuestra vida, no daremos nuestra ofrenda a nadie más que no sea al Señor. Qué bendición estar juntos en la casa de Dios. El título del mensaje en esta mañana es una pregunta. Una pregunta que todos los seres humanos nos hacemos muchas veces en diferentes momentos de nuestra vida. Y este es el título del mensaje. ¿Es mejor la vida que la muerte? Se pudiera enfocar de otra manera. ¿Es mejor la muerte que la vida? Pero hemos querido enfocarla así precisamente por el análisis que hace el autor de Eclesiastés. Y les invito a buscar en sus Biblias, en este pasaje, Eclesiastés 9, versículos del 1 al 6, y también vamos a leer el versículo 10. Eclesiastés 9, del 1 al 6, y también el versículo 10. Dice la palabra del Señor: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros, que podamos responder a tu palabra de la manera que tú quieres. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, sin dudas, esta es una pregunta interesante. Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos debatido con ella. Quizás las respuestas sean diferentes en diferentes momentos de la vida. Y quiero decirles que no siempre esta pregunta tiene la misma respuesta. Depende de diferentes circunstancias, pero especialmente
si la pregunta se le está haciendo un cristiano o alguien que no es cristiano. ¿Qué es mejor? ¿La vida o la muerte? Vemos que el autor de Eclesiastés, en su afán de encontrar el sentido de la vida, muchas veces está haciendo comparaciones. ¿Qué es mejor, andar solo o vivir y trabajar en unidad? ¿Qué es mejor, ir a la casa del luto o a la casa del banquete? Y está haciendo comparaciones de este tipo para llegar a aquello que es más importante y más valioso y que más sentido tiene en la vida. Así que esta pregunta no podía faltar. Es una pregunta que cuando todo está bien en la vida, que cuando estamos contentos quizás, cuando tenemos un proyecto, la respuesta es fácil. Es mejor vivir. Yo quiero vivir. Hay otros momentos en la vida donde estamos frustrados, donde estamos tristes, estamos deprimidos, donde no estamos muy seguros. Y empezamos a idealizar con la muerte. Algunos ven la muerte como un descanso, como un alivio. Y es la pregunta que muchas veces les atormenta. Aquí está diciendo Salomón que hay algo que acontece a todos por igual. Al limpio y al no limpio, al bueno y al malo, al justo y al impío, al que sacrifica, hablando de los sacrificios religiosos, pensando en el Antiguo Testamento, y al que no sacrifica. En otras palabras, al que es religioso, que va a la iglesia, que busca de Dios, y al que no busca. Al que quiere agradar a Dios y al que vive ofendiendo a Dios. ¿Cuál es el mismo suceso que ocurre a todos los hombres? Está claro, la muerte. Entonces, Salomón empieza a valorar si la muerte es lo mismo para todos. ¿Acaso será mejor morir? ¿Saben que la respuesta a la que llega Salomón es que es mejor estar vivo? Esa es la respuesta que él cree en su proceso. Recuerden, porque esta idea parece contradecir la esperanza cristiana. Pero recuerden que Salomón no está hablando aquí en este pasaje como un cristiano. Está hablando como un ser humano, un filósofo que está tratando de encontrar el sentido de la vida debajo del sol, no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta la eternidad, no teniendo en cuenta la salvación. Y en su análisis de la vida debajo del sol, hasta este momento, él ha repetido una y otra vez, todo es vanidad. Así que si todo es vanidad, él se pregunta, ¿será mejor morir? Pero llega a otras consideraciones. Y él dice, cuando muramos ya no hay más nada que hacer. No sabemos qué va a suceder. Mientras hay vida, hay esperanza de que pueda haber algún cambio. Así que él concluye, es mejor la vida. Ahora, la respuesta que nosotros le demos a esta pregunta es muy importante y va a determinar en gran medida la forma en que nosotros vivimos, nuestro bienestar. Y esa es la verdad principal que quiero compartirles a la luz de este pasaje. Nuestro bienestar está determinado por cómo valoramos la vida y la muerte. La manera en que usted valore la vida y la muerte va a determinar su bienestar, su satisfacción. Y vamos a ver dos maneras diferentes de ver la vida y ver la muerte. La primera es la persona sin Dios. La persona que solamente considera la vida debajo del sol.
Y Salomón, en esta etapa de su vida, en este proceso, es un buen ejemplo. La persona sin Dios no quiere vivir muchas veces, pero teme a la muerte. La persona sin Dios, como Salomón, dice, todo es vanidad. No encuentro satisfacción y sentido pleno en nada. Pero a la vez no quiere morir porque tiene temor. No sabe si después de la muerte será lo mismo o peor. La muerte es un misterio. Entonces la persona se debate en que no le encuentra sentido a la vida y en que tiene temor a la muerte. Yo creo que hace más de un año, cuando pasó el huracán Rafael por la provincia de Artemisa. No sé si alguien está por aquí. Alguien está allá. Fuimos a visitar las iglesias de la provincia, a llevar ayuda a las iglesias, a los pastores, para que pudieran ayudar a la comunidad. Y estuvimos todo un día. Yo no sé si fue en ese viaje que alguien me acompañó, pero estuvimos el día entero visitando la iglesia. Ya por la noche, uno de los pastores de la ciudad de Artemisa, que es el delegado provincial, que nos estaba guiando por ese recorrido, nos dice que hay una misión allí mismo en la ciudad, un lugar marginal, donde ellos estaban ayudando a las personas, que había personas con mucha necesidad. Y él quería que fuéramos ahí a llevarle algo de alimento. Era tarde de la noche, llegamos a una casa y cuando estábamos entrando, ahí era un lugar abierto, como de campo, había un señor mayor que estaba vomitando en la parte de afuera. Y llegamos a la casa, empezamos a hablar con la familia, entregamos la ayuda, y empezamos a hablar con el hombre, y el hombre dijo, yo lo que quiero es morir. Y nosotros, por supuesto, tratando de dar una palabra a mí, pero Señor, no diga eso. Mire que nosotros hemos venido aquí a esta hora de la noche para traerle una ayuda. Hay esperanza en el Señor. Decía, yo lo que quiero es morir. Y nosotros, miren que intentamos una y otra vez. Y el hombre repetía eso, y entonces se pone a explicar que él tenía un problema gástrico, que era lo que le provocaba que tenía que vomitar muchas veces. Y el pastor Jorge le dice, ¿y no habrá una solución, algo que pueda hacer en el medio? Él le dijo, bueno, la única solución que hay para eso, me han dicho que es poner un esófago plástico. Y dice el pastor, ¿y por qué lo intenta? Y dice el hombre, tú estás loco, todos los que han hecho eso se han muerto. ¿Usted se dio cuenta? Yo también me di cuenta. Y casi que la reacción fue la misma de ustedes, pero por dentro. No expresé nada, pero el pastor que estaba conmigo, estaba ahí, ¿no te eso? El pastor, que tengo testigo para que no me piense que yo pinté la historia. El pastor que estaba al lado mío no se pudo contener. Le digo, chico, pero si tú lo que quieres morirte, ¿por qué no lo intentas? Entonces, aquí parece una tragicomedia, pero leyendo este pasaje de Eclesiastés me di cuenta de que esa es la realidad del hombre. El hombre sin Dios, que no tiene esperanza, que no quiere vivir, pero a la vez le teme la muerte. Esa es una muy triste realidad. Para la persona que no tiene a Dios, tal y como enseña este pasaje, es mejor vivir que morir. Siempre para una persona que no tiene a Dios, escuche bien esto, esté en la condición que sea, siempre para una persona que no tiene a Dios es mejor vivir. Por lo que dice el versículo 4, dice el autor de Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hermanos, qué pasaje tan importante, qué verdad tan importante para nosotros los cristianos. Mientras las personas están entre los vivos, tienen esperanza de salvación.
Por eso el que no conoce a Dios, como enseña este texto, para ellos siempre lo mejor será vivir. Porque la persona que no tiene a Dios, la persona que ha negado a Dios, que no tiene la salvación, la muerte no es un descanso. La muerte es la transición a un destino eterno de condenación. Esa es la verdad que enseña la Biblia de una manera fehaciente. Algunos apuestan a que con la muerte todo se va a acabar y que no hay vida después de la muerte. Otros apuestan a que al final todo el mundo va a ser salvo. O apuestan a su bondad de que han sido tan buenos que ellos van a ser salvos por sus buenas obras. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que todos somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios. Hemos pecado, hemos dado la espalda a Dios, estamos en un camino de condenación. Dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dice la Biblia que nadie va a ser santo por sus obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Muchos apuestan a que Dios no existe. Pero es una apuesta muy seria. De hecho, un famoso científico, Blaise Pascal, creó un argumento muy interesante para la existencia de Dios. Estamos en la siguiente diapositiva. Que se conoce como el argumento de la apuesta. Muy interesante lo que decía Blaise Pascal. Porque muchas veces los ateos, las personas que no creen en Dios, nos dicen a los cristianos: demuéstrame que Dios existe. Pero los cristianos pudiéramos responder: demuéstrame tú que Dios no existe. No pueden demostrar, nadie puede demostrar fehacientemente que Dios no existe. Entonces, al final, no es que la persona diga: yo no sé si existe o no. Pero la persona que dice no existe, la Biblia le llama eso un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero está haciendo una apuesta muy seria. Porque él no tiene una evidencia fehaciente de que Dios no existe y está apostando porque no existe y no sabe lo que se puede encontrar. Ahora, el argumento de la apuesta de Blaise Pascal es este. Podemos apostar a que Dios existe o que no existe. Podemos apostar que si existe el Dios de la Biblia y lo que enseña la Biblia es cierto, que hay una condenación para aquellos que no creen y que hay salvación para aquellos que creen en Jesús. Entonces dice Blaise Pascal: si una persona apuesta a que Dios existe y no existe, la persona no perdió nada. No perdió nada. Porque estuvo creyendo en Dios, tuvo paz, tuvo tranquilidad, tuvo seguridad. ¿Y qué perdió? No perdió nada. Ahora, si la persona apuesta a que Dios existe y existe, lo ganó todo. Ganó el cielo, ganó la salvación, ganó todas esas promesas que la Biblia enseña que hay para aquellos que creen en Dios. Ahora, si la persona apuesta a que Dios no existe y de verdad no existe, no gana nada. Con no creer, la persona no gana nada. Pero aquí viene lo serio. Si la persona apuesta a que Dios no existe y existe, y es el Dios de la Biblia, la persona lo va a perder todo. Entonces el argumento de la apuesta es: si usted no está seguro y tiene que suponer algo y tiene que apostar algo, apuesta que Dios existe. Pero por supuesto, los cristianos, los que hemos conocido del Señor, no estamos haciendo una apuesta. Tenemos una relación con Dios. Creemos en Él. Pero si usted no está seguro
Y si usted no lo puede demostrar fehacientemente de que no existe, yo le aconsejo que aunque sea por lógica, usted crea en el Dios de la Biblia. Mientras tiene vida, porque como dice el texto, mientras hay vida, hay esperanza. Porque va a haber un momento en que esa oportunidad se va a cerrar. Así que esta es la realidad de la persona sin Dios. La experiencia de Salomón. La persona no le encuentra sentido a la vida, pero al mismo tiempo le teme a la muerte. Ahora, ¿cuál es la realidad del cristiano? La realidad del cristiano no podemos encontrarla exactamente en el libro de Eclesiastés. Pero felizmente la Biblia no termina allí. La Biblia se siguió escribiendo. La revelación es progresiva. Años después vino Jesucristo. Explicó más claramente el camino de la salvación. Más importante aún, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, dando evidencia de su victoria sobre la muerte. Por eso el cristiano tiene una percepción diferente. Al final de Eclesiastés, la conclusión a la que llega el autor es el fin de todo discurso oído es este. Ya le estoy adelantando la conclusión de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Pero había muchas cosas que ese autor no sabía. Así que si nosotros queremos entender la actitud de un cristiano hacia la vida y hacia la muerte, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y quiero invitarles a considerar a un gran cristiano que se debatió en esta misma pregunta. ¿Qué es mejor, morir o vivir? Y la respuesta, la conclusión a la que él llegó, debe ser nuestro modelo de fe, nuestro modelo de actitud. Estamos hablando del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Y esta es la perspectiva del cristiano. El cristiano tiene sentido en la vida y sabe que la muerte es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que haya. Vamos a repetirlo ahí a ver. Y lo puede leer ahora. El cristiano tiene sentido en la vida y sabe que la muerte es mejor. Ahora sí. Eso es lo que creemos los cristianos. Eso es lo que debemos creer. Aunque hay veces que en la vida enfrentamos circunstancias que nos lleva nuevamente a estar como Salomón preguntándonos ¿qué es mejor, la vida o la muerte? No sé. Pero esta es la realidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahí en Filipenses 1, del 21 y vamos a leer hasta el 25. Filipenses 1, del 1 al 25. Ahora, noten un detalle importante. Pablo está en una prisión en este momento. Está escribiendo esta carta a los filipenses, la está escribiendo desde una cárcel donde él está preso por predicar el evangelio. Tenga eso en cuenta. Y esto es lo que él dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está considerando el morir y el vivir. Lo mismo que hizo Salomón. Pero mientras que Salomón dice, todo en esta vida es vanidad, pero prefiero no morirme. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿cómo dice? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Pablo está analizando. Yo no sé, y fíjense que en la misma carta él como que se dice y se contradice. No sé qué escoger. Estoy puesto en estrecho. Es una decisión tan difícil que no sé qué es mejor. Si estar vivo o partir y estar con Cristo. Esa es la manera de Pablo ver la muerte. La muerte es partir y estar con Cristo. ¿Y por qué él tenía esta lucha? Porque él dice, yo sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero si me quedo aquí en la tierra, puedo ser de bendición para la obra de Dios, puedo ser de bendición para mis hermanos, puedo ser de ánimo para la iglesia. Así que sé que es mejor estar con Cristo, pero es una bendición estar en la tierra. Así que yo no sé ni qué quiero. Hay una diferencia sustancial entre estas dos convicciones. Alguien que está frustrado, alguien que no encuentra sentido en la vida, no quiere vivir, pero tampoco quiere morir. Y alguien que está disfrutando la vida, porque tiene a Cristo y Cristo le da sentido a su vida y está lleno de gozo y quiere seguir predicando y quiere ayudar y quiere cumplir el propósito de Dios en este mundo, pero a la vez sabe que partir es mucho mejor. Entonces es una persona que está plenamente satisfecha, plenamente realizada. Está disfrutando la vida en este mundo y está esperando el momento en que parta porque sabe que será mejor. Esa es la actitud de un cristiano que es consistente con su fe, que es radicalmente diferente a la de un inconverso. Muchas veces vemos a un cristiano sincero morir. Y he visto a tantos, por supuesto, por la función pastoral, hermano, ya cerca de la muerte, cerca de partir con el Señor. Hay una gran diferencia. Recuerdo cuando era pastor en Pinar del Río, una hermana muy fiel de la iglesia, hermana Estrella, tenía una casa justo en su casa. Un día me pidió que fuera a verla, que tenía una situación. Y fui a conversar con ella en su casa y me dice, así como estamos conversando, pastor, fui al médico, me hicieron las pruebas y me diagnosticaron que tengo cáncer. Yo fui sola y le dije a la doctora, no me engañe que yo soy cristiana y yo tengo la seguridad, dígame lo que hay. Y la doctora me lo dijo ahí. Yo llegué a mi casa y reuní a mis hijos, a la familia y les dije, yo no quiero llanto, yo sé a dónde yo voy, yo estoy seguro. Ustedes son los que necesitan creer en Jesucristo para que tengan esa familia. Impresionante. Cuando nosotros los cristianos somos conscientes de la bendición que tenemos en el Señor, esa debe ser la actitud de un cristiano. Recuerdo también más recientemente, fuimos a visitar a una misionera muy fiel de nuestra convención, graduada del seminario, misionera de Oester, también con un cáncer avanzado, una mujer fiel que sirvió al Señor de una manera extraordinaria. Y esas cosas que nos suceden cuando vamos a visitar a un cristiano que queremos darle ánimo, pero cuando vemos el ánimo que tienen y la fe en el Señor, ellos son los que nos dan ánimo a nosotros. Y estábamos ahí hablando con ella contando de su experiencia de compartir la fe aún ahí desde la cama, de predicarle a las personas, de discipular. Y yo le leo el pasaje de la Escritura que dice de Romanos 8, 18, que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando yo terminé de leer el pasaje, pastor, por eso mismo que yo quiero ir con el Señor ya, porque yo sé que la gloria venidera es mía. Con una sonrisa lunar. Con una sonrisa lunar. Entonces, mis hermanos, esa es la actitud de un cristiano que sabe que es una bendición estar con Cristo. Que partir de este mundo para un cristiano no es una desgracia.
Es una bendición cuando nosotros lo entendemos. Estos días había un hermano muy fiel, líder de la convención, que pasó por una enfermedad allí que solamente la mano del Señor lo salvó y lo levantó. Y cuando me decía, el Señor tuvo misericordia de mí. Yo le dije, no, tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros que permitió que tuviéramos más tiempo en este mundo para servirlo y para hacer de bendición para otra vez. Si tú tuvieras ido, hubieras estado con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es una bendición. Ahora, ¿eso significa que el cristiano quiere morirse? O peor aún, que el cristiano va a considerar el suicidio porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Yo le presto mucha atención a esta pregunta. Es una pregunta que muchas veces las personas me han hecho. Pastor, si una persona se suicida, ¿va al cielo o no? Imagínense qué clase de pregunta en este momento. Yo siempre le presto mucha atención a esa pregunta y trato de ver cuál es la motivación de la persona. Si es una motivación por querer conocer mejor la doctrina, la enseñanza bíblica, la teología, es una cosa. Si la persona quizás está triste o está deprimido y está considerando el suicidio, es otra cosa. Yo siempre le digo, es muy difícil que un cristiano se suicide. Y no estoy siendo absoluto. Pueden haber circunstancias, enfermedades, pero es muy difícil que un cristiano se suicide. Un cristiano que está en su juicio cabal. Porque el verdadero cristiano tiene que decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. No importa las circunstancias, el vivir es Cristo. Y si tengo a Cristo, estoy bien. Y si tengo a Cristo, tengo su paz, y tengo su gozo, y tengo su bendición. Y tal vez también me gusta aclarar, mucho cuidado si estás pensando en el suicidio. No sé, que cuando abras los ojos, lo abras en un lugar que no es que tú esperabas. Entonces, el cristiano debe ser consistente con su fe. Y saber que cuando yo estoy en este mundo, aun cuando sea un mundo de sufrimiento, aun cuando esté pasando por momentos difíciles, si Dios me tiene en este mundo es con un propósito. Y solamente Él define cuándo me va a llevar a su presencia, que para el cristiano sí va a ser un lugar de descanso, de sosiego, de paz, de bendición, como la que nunca hemos experimentado aquí. Pero eso el Señor es quien lo sabe, cuándo va a llegar ese momento. Mientras tanto, tenemos una misión que cumplir en este mundo. ¿Saben que Pablo no estaba pensando en él? Si Pablo hubiera estado pensando en su bienestar, hubiera dicho, ya quiero irme. ¿Saben en quién estaba pensando Pablo? En sus hermanos. ¿Saben en quién tenemos que pensar nosotros? En nuestra familia que aún no conoce a Jesucristo. Tenemos que pensar en nuestros vecinos que aún no conocen a Jesucristo y que Dios te ha puesto como una luz para que ellos también conozcan el camino de la salvación. Tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Entonces los cristianos tenemos un propósito y debemos anhelar también estar en este mundo. Esa es la realidad del cristiano, que disfruta esta vida y tiene esperanza en la vida eterna cuando partamos de este lugar. Así que hay una diferencia muy grande, pero no deje de notar esto. ¿Dónde estaba Salomón cuando llegó a esas conclusiones de la vida y de la muerte? De que en esta vida todo es vanidad, pero que al mismo tiempo no quería morir y pensaba que la vida era mejor. ¿Dónde estaba Salomón? Estaba en su palacio, un palacio bellísimo. Y cuenta Eclesiastés, el libro de Reyes, que aquel palacio estaba rodeado de jardines, de árboles de todo tipo, de estanques, de fuentes. Salomón se había construido alrededor de un paraíso, un Edén, pero su corazón estaba vacío. Y aun cuando tenía toda la riqueza, tenía 1000
posesión 700 reinas y 300 concubinas. Tenía dinero, tenía cantores, tenía instrumentistas, tenía músicos, lo tenía todo, pero se sentía vacío y le tenía temor a la muerte. ¿Y usted recuerda dónde estaba Pablo? Que lo vimos hace un momento. Pablo estaba en una prisión. Pablo estaba en una cárcel, con su libertad limitada, con escaseces materiales, con incomodidades. Pero aún en ese lugar, Pablo decía, me gozo y me gozaré aún, porque tengo a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, mi hermano, aún en las circunstancias más difíciles, podemos tener gozo, podemos tener paz y tenemos un propósito y un sentido en este mundo. Aquí nadie está por gusto. Aquí nadie está pasado de tiempo. Si la persona no ha conocido a Cristo, como dice la Biblia, todavía hay esperanza. Usted puede conocer al Señor. Pero si ya usted ha conocido a Jesucristo y está en este mundo, tiene una misión que cumplir. Y es llevar ese mensaje de salvación a tantos que aún no lo conocen. La pregunta también es para ti en esta mañana, o en esta tarde casi. ¿Cómo valoras la vida y la muerte? ¿Qué es para ti el vivir? ¿Qué significa para ti la vida en este mundo? ¿Y cuál es tu actitud hacia la muerte? ¿Es la actitud de la persona sin Dios, que no encuentra propósito, que no encuentra sentido, que dice como Salomón, todo es vanidad? ¿O que todavía estás buscando y con esperanza de que algo te llene? Quizás no has llegado al punto de Salomón de experimentar todas las cosas y decir todo es vanidad, pero estás en esa búsqueda y aún no has encontrado, pero no quieres morir o le tienes temor a la muerte. O eres la persona que ya ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados. Dios llena tu corazón, tienes la paz de Dios, tienes esperanza, tienes gozo, sabes que cuando partas de este mundo vas a estar con el Señor y es muchísimo mejor, pero también tienes un propósito y un sentido. ¿Cuál es tu actitud? Quiero decirte que si aún no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿sabes cuál es el pasaje más importante para ti en esta mañana? Dice la Biblia en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si aún no has arreglado tus cuentas con Dios, si aún no te has reconciliado con Dios, no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, y estás hoy aquí entre nosotros, todavía estás entre los vivos, la palabra de Dios te dice, aún hay esperanza para ti. Y hoy puedes hacerlo. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, yo quiero tener esa esperanza. Señor, yo quiero encontrarle sentido a mi vida. Yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida. Y yo quiero tener la seguridad de que cuando yo parta de este mundo, yo voy a estar contigo y voy a tener la salvación. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien que quiera creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y tener esa esperanza. Dios le bendiga a usted. Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera tomar esta decisión hoy, que nunca lo ha hecho? Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga también, joven. Dios le bendiga a usted allá también. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera tener esta esperanza?
Alguien más que quiera poder decir, como el apóstol Pablo, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Alguien más que quiera cambiar su percepción de la vida y de la muerte en esta mañana. Aún hay esperanza. Gloria a Dios por estas personas. Dios les bendiga también a ustedes. Por estas personas, estos amigos que han tomado esa decisión. Esa decisión cambia nuestra eternidad. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Recuerden, mientras hay vida, hay esperanza. Un día, esa puerta de oportunidad va a ser cerrada y será demasiado tarde. Si estás aquí hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a entender en ella cuál es el sentido de la vida y cuál es el camino de la salvación. Gracias por la enseñanza de Salomón en el libro de Eclesiastés, que nos ayuda a meditar en estas verdades. Pero Padre, que nuestra respuesta sea la del apóstol Pablo. Que podamos entender que en este mundo tenemos un propósito y un sentido. Gracias por tenernos aquí para usarnos como una misión a aquellos que hemos creído en ti. Que podamos recordar siempre que la muerte para aquellos que creemos en ti no es una desgracia, sino también el paso a algo aún mejor. Padre, gracias por aquellos que al escuchar este mensaje han sentido tu voz, que quieren tener esta esperanza. Confirma esta decisión en sus corazones. Que Cristo pueda venir a morar en ellos por medio del Espíritu Santo. Y si hay alguien que no ha tomado esta decisión, que todavía está dudando, ayúdales a meditar en tu palabra. Y que puedan recordar, como dice el texto, que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Pero nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar. Gracias por Cristo nuestro Salvador, por su muerte en la cruz, por su resurrección al tercer día y por la esperanza que hoy tenemos. Bendice a tu iglesia y que podamos vivir consistentemente estas verdades. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén.